En primer lugar, agradecer a los organizadores la oportunidad de transmitirles alguna información sobre el negocio de la ganadería o, si quieren, la cadena de ganados y carnes, y a ustedes por estar presentes y permitirme transmitirles alguna experiencia y algunas ideas respecto de dónde está la ganadería hoy, hablar del escenario, hablar de algunos temas que merecen ser resueltos, sobre los que hay que trabajar bastante, pero sobre todo explorar las oportunidades, digamos, viendo dónde está el negocio hoy, qué cosas se pueden hacer para mejorarlo y mirar un poco también hacia afuera, algo que nos habíamos olvidado en los últimos tiempos, de que la Argentina y el negocio de la ganadería en particular tiene una extraordinaria oportunidad cuando se lanza o vuelve otra vez a tener alguna interacción con el mundo. Así que en este sentido me gustaría arrancar mostrando de alguna manera qué es lo que ocurrió en el negocio a poco que el nuevo gobierno, que se instala hacia finales del 2015, toma algunas medidas que fueron muy bien recibidas por el sector en general y por el sector ganadero en particular, fundamentalmente cuando anuncia, digamos, que se termina estas restricciones vinculadas a la interacción con el mundo, fundamentalmente quitando las restricciones las retenciones a las exportaciones, digamos, sacando el cepo al dólar y fundamentalmente, tal vez la menos conocida, pero la, digamos, en la visión de quienes analizamos el negocio tenía mayor impacto, que era este famoso sistema de mecanismo ROE, cuya palabra parece poco grave, que es registro de operación de exportaciones, pero que al final era un mecanismo por el cual arbitrariamente se cerraban o se asignaban cuotas de exportación por motivos que digamos, no tiene sentido analizar ahora. De forma tal que, a poco de asumir, se anuncian estos cambios, la ganadería o el sector ganadero lo recibe, digamos, de muy buena manera, y comienza un proceso que genera así cambios positivos, de entre los cuales yo diría, tal vez los más llamativos, es el incremento del stock, es decir, durante el año 2016, algo que pudimos ver en la lectura del stock de marzo del 2017, se incrementaron en más de 7.000 cabezas el stock, de los cuales, y ahí tal vez es la parte más positiva, lo que se percibe es que básicamente el productor retiene hembras, sobre todo jóvenes, para volver a crecer en su stock productivo. El hecho de que haya retenido además hembras jóvenes, terneras y vaquillonas, permite rejuvenecer un rodeo que venía de alguna manera avejentándose. El segundo tema es que ha habido un incremento del stock, esto ya viene como consecuencia de un proceso de retención de años posteriores. Estamos estimando este año cerrar con una oferta que va a ser aproximadamente 150.000 toneladas más de carne equivalente a res con hueso, de los cuales más o menos se van a asignar o digamos, tienen como destino más o menos la mitad destinado al mercado interno y la mitad a las exportaciones. Seguimos viendo como índices preocupantes el aspecto de que prácticamente la tasa de procreo sigue estando casi, digamos, inmovilizada entre 60 y 63% de terneros por sobre los vientres que van a servicio, la inmovilidad del peso medio de la faena, es decir, seguimos sin incrementar la cantidad de kilos que obtenemos por animales que van a la faena, más o menos estamos casi en un rango de los 225 kilos por animal. Acá agrego que la limitación al peso mínimo de faena que se puso en vigencia hacia finales del 2005 prácticamente no ha tenido impacto en la realidad, digamos, de lo que es el peso medio de faena. Si uno se retrotrae al 2005, el peso medio era de 224 kilos, y si lo compara con Uruguay, que en aquel momento también estaba en los 228 kilos, y mira qué ocurrió en los últimos 12 años, Uruguay ya está pisando los 250 kilos y nosotros seguimos en el mismo peso, con lo cual, más allá de las cuestiones vinculadas con el cumplimiento o no de la norma, en mi opinión, es una medida que no tiene ningún impacto para incrementar realmente el peso de faena. Es una cuestión, yo diría, que está en fuerte discusión, hay quienes creen que debe mantenerse. En mi opinión, si uno prueba que algo no sirve, al menos cámbielo o busque alguna flexibilización. Y por último, y es sobre el tema que me voy a
le voy a destinar algunos minutos, por 9º año consecutivo volvimos a caer en el stock de novillos. Entiéndase por novillos al macho castrado de más de 430 kilos, que es básicamente la materia prima que nos permite exportar o participar en el mercado internacional con los cortes de mayor valor. Y acá, claro, que, digamos, el problema de la caída del novillo se dio fundamentalmente a partir de las medidas de intervención que limitaron las exportaciones, que le enviaron al productor un mensaje muy claro. Si vas a hacer exportaciones, no te garantizo que cuando tengas el producto final listo para la venta, haya alguien que te lo pueda comprar o que te pueda pagar lo que ese producto merece, porque las exportaciones restringidas no van a generar, digamos, las expectativas necesarias para generar un buen precio. Razón por la cual los productores decidieron volcar su producción en una gran medida a animales jóvenes y livianos con destino al mercado interno. Déjenme mostrarles dos gráficos que creo que les va a aclarar este punto que estoy tratando de plantearles. Este gráfico tiene dos ejes, como verán, un eje o el eje de la izquierda de ustedes que muestra la evolución en los últimos 12 años del stock en número de cabezas totales, y sobre el eje de la derecha la cantidad de novillos en número de cabezas desde los últimos 12 años, cómo ha venido evolucionando. Entonces, en este sentido, lo primero que vamos a ver es cómo evolucionó o involucionó el stock en este periodo, en donde vemos que hasta el 2005, 2006, 2007, digamos, en que empezó el proceso de restricción a las exportaciones, el stock estaba más o menos ubicado en torno de los 58 millones de cabezas. Después, como dijimos o decimos habitualmente, vino la tormenta perfecta, en donde a la falta de incentivos al propio negocio se le sumó una sequía intensa 2008 y 2009, y perdimos en este cortísimo periodo de tiempo, inédito en la historia de la ganadería argentina, ni más ni menos que 10 millones de cabezas. Como resultado de la pérdida, de esta pérdida brutal de stocks, se generó una oferta, digamos, subsiguiente muy corta, muy pequeña, que no alcanzó a satisfacer la demanda, y por lo tanto los precios, que venían muy aletargados, muy amesetados, incluso hasta con caídas, recuperaron entre el 2010 y el 2011 casi 3 veces el valor que venía inmovilizado en valores nominales, y como consecuencia de eso se recuperaron buenos márgenes el sector ganadero, volvió, digamos, la lluvia y por lo tanto se cortó la sequía, y con más oferta forrajera y un precio francamente estimulante, el productor decidió retener, y como resultado de esa retención recuperamos más o menos en 7 años 5 millones de los 10 perdidos. Yo diría, estamos más o menos a la mitad de la recuperación del stock que se perdió en su momento. Ahora bien, dicho esto para el stock general, vean ustedes ahora los números sobre el eje de la derecha de ustedes. Esto es lo que pasó con el stock de novillos. No guarda relación, digamos. Uno debería pensar que todas las categorías deberían haber recuperado más o menos la misma tendencia que lo que ocurrió, perdonen, con el stock final, pero lo que ocurrió con el novillos es que, como resultado de las medidas poco estimulantes para producir animales pesados cuyo destino primario va a la exportación, el productor se dedicó a generar animales para faena, ternero, novillito, ternera o vaquillona, que es lo que llamamos en la jerga el animal de consumo liviano con destino al mercado interno. Bien o mal, esta fue la lectura que hizo y no se equivocó claramente. Pudo colocar en el mercado interno a precios razonables que le permitieron seguir evolucionando. Ahora bien, ¿a dónde está el planteo, el problema y por qué me demoro bastante en este tema? Miren, en este otro gráfico van a entender hacia dónde voy. Acá van a ver una caída en la oferta de novillos que tiene una tendencia parecida a la que vimos en el stock, pero visto desde otro ángulo, que nos muestra en realidad cuánto ha sido la participación de la categoría novillos, que son los machos más pesados, respecto de la faena total de machos. En general, cuando uno analiza las tendencias del stock y está mirando cómo va la faena, lo que tiene que mirar es el macho, en términos de que el macho es la categoría que se genera para producir carne, de manera, digamos así, prioritaria. Cuando uno mira la hembra, en general la hembra se genera
para reproducción y se destina lo que no se utiliza para la reproducción para generar carne, pero su objetivo primario en este caso sería la reproducción. Así que lo que van a ver ahora básicamente es que en la misma línea de tendencia de caída, así como cayó el stock, también cayó la oferta de novillos para la faena. Y para que entiendan lo que les mencioné en algún momento, digamos así, de la relevancia del novillo para atender los destinos de exportación, lo que les voy a mostrar ahora en realidad es qué porcentaje de la oferta de carne disponible se fue destinando a la exportación en el periodo que estamos considerando, y van a ver sobre el eje de la derecha de ustedes, digamos que en su momento prácticamente allá por el 2004, 2005, 2006 destinábamos más del 20% de lo que se generaba por faenas para las exportaciones, y a medida que fue cayendo la oferta de novillos, vuelvo a insistir, que es la materia prima exportable, fuimos cayendo también en las exportaciones. En este punto les diría, no hay ninguna posibilidad de volver a recuperar protagonismo exportador si no contamos con novillos. Y lamentablemente, como les mostré antes, esa categoría que da materia prima para volver al mundo está siendo extremadamente escasa. Ahora bien, ¿a dónde apunto, digamos, con este tema? En primer lugar, por supuesto, estamos viendo oportunidades en el mercado internacional, que las veremos juntos ahora, que lamentablemente no pueden ser aprovechadas por falta de la materia prima que se requiere para exportar. Pero el segundo problema que les quiero plantear es el siguiente. Miren, ahora vamos a mirar un periodo un poquito más largo simplemente para que entiendan el concepto de lo que les quiero mostrar. Vamos a mirar 25 años, y en los 25 años lo que vamos a ver en columnas es la oferta de carne de las tres principales especies que se producen en la Argentina. La vacuna, que como verán se mantiene relativamente estable, salvo en los periodos de liquidación que estuvimos mirando, relativamente estable en torno de los 2.800.000 toneladas. La de pollos, que claramente viene incrementando a un ritmo fenomenal, y la de cerdos. Y cuando uno suma digamos, el total de la oferta de carne disponible de las tres especies, a la que le podríamos agregar claramente ovinos y caprinos, pero no la puse porque se tratan de faenas con bajo nivel de registración, se calcula el equivalente a 2 kilos por habitante y por año si uno suma ovinos y caprinos, pero tómenlo con pinza, porque en realidad el 70 o el 60 o el 80% de las faenas de esas categorías están destinadas a consumos. En el campo decimos consumo estancia, con alguna, digamos así, nivel de darle grandeza, pero en el fondo es el consumo que se realiza en el interior, en los campos, etcétera, etcétera. Pero el punto es el siguiente, en realidad lo que estamos viendo es que hace 25 años la Argentina tenía una oferta total de 3,5 millones de toneladas de carne, y hoy está llegando a los 5,5 millones de toneladas de carne. Pero los 2 millones, que es una cifra fenomenal de crecimiento, se han dado en el pollo y en el cerdo. El vacuno sigue sosteniendo prácticamente la misma cantidad de oferta global para todo destino en la Argentina. Y ahora les quiero mostrar el otro punto, que es el que nos preocupa. Tengan en cuenta entonces que el nivel de oferta ha crecido y sigue creciendo a un ritmo francamente muy estimulante, pero cuando miramos el otro gráfico que nos muestra cuál es el consumo, es decir, qué estamos volcando de esa oferta al mercado interno, y se los voy a poner en kilos por habitante y por año para que sea mucho más comprensible el problema, vemos que en el caso de la carne vacuna, si uno mira, si quieren miremos las tres ya directamente, vamos a ver las tres carnes. Nosotros en el año, por ejemplo, 1992, hace 25 años atrás, acá le agregamos el ovino y el caprino, y estábamos más o menos en el promedio histórico de 100 kilos por habitante y por año, que es lo que se consumió y es lo que siempre decimos que se consumía en la Argentina. Pero a medida que las otras carnes comienzan a incrementar su participación, y sobre todo en los últimos años, este año ya estamos estimando, agregando ovino y caprino, 120 kilos por habitante y por año, de oferta en el mercado interno. Y créanme que es un límite difícil de superar. El récord mundial es 3 veces el promedio del consumo de estas carnes
en el mundo, es récord en la Argentina y empieza a sobresaturar la capacidad de absorción por parte del mercado interno. Entonces acá nos encontramos en esta encrucijada. Estamos creciendo en oferta de carnes y hay que mirarlas en el conjunto, porque en realidad todas ellas tienen un común consumidor que es básicamente el mismo, todos los que estamos acá. Entonces lo que nos encontramos es que estamos creciendo en producción. El cerdo viene creciendo a un ritmo de más de 2 kilos por habitante y por año y no para. No solamente no para porque se han hecho enormes inversiones en los últimos años que además permiten un nivel de productividad impensable años atrás. Hoy se están obteniendo entre 3.000 y 3.500 kilos de capón por madre. Cuando yo terminé la facultad, 1.500 era fantástico, aplaudíamos. Imagínense, es cierto que yo soy viejito y terminé hace mucho, pero en términos, digamos así, de crecimiento en productividad, han pasado 45 años. Parece mucho para mí, pero tal vez no es tanto en términos de lo que es generaciones productivas. Al pollo le pasa lo mismo. El pollo, piensen ustedes, que le agrega 100 gramos a un pollo salida de fábrica y son 200.000 toneladas más de oferta. Son cifras espectaculares. Y el vacuno que viene recuperando producción después de la pérdida brutal del stock. Con lo cual, lo que queda claro es que las producciones siguen incrementándose. El cerdo tiene muchas limitaciones para ingresar al mercado internacional porque hay sobreproducción en el mundo, hay mucha oferta y hay mucho, digamos así, subsidio encubierto por los principales países productores. El pollo tiene posibilidades, pero los costos argentinos la limitan fuertemente cuando va al mercado externo. Y claramente la que tiene chances de capturar las oportunidades que le presenta al mundo es el vacuno, pero se encuentra que cuando quiere salir al mundo lo que no tiene es la materia prima que le piden. Es decir, estamos en una situación francamente compleja. La Mesa de las Carnes, que viene funcionando hace ya más de 3 años, tiene claro que uno de sus principales problemas a desarrollar, y la Mesa de las Carnes reúne a todas, es que claramente tenemos que encontrar mecanismos para que el productor se sienta estimulado a dejar de enviar a faena terneros o novillitos livianos, retenerlos, hacerles recría, generar novillos y a partir de ahí poder generar la carne o la materia prima que pueda tener destino para la exportación. Así que este es un tema que nos preocupa porque si no hacemos algo y generamos los cambios necesarios, tarde o temprano vamos a tener puré de carne. Cuando digo puré de carne, digo de todas las carnes. Ya no hay mucho más capacidad de absorción de parte del consumidor argentino. Bien, no es para preocuparnos, sino para ocuparnos. Eso es un poco, sería el destino. Un poco de temas vinculados a precios y oportunidades y después vamos a ir a mercado internacional. Acá les quería contar, digamos, un poco cómo funciona el tema de la oferta de terneros, que es, digamos así, la materia prima con la que se inicia el proceso de agregado de kilos con destino a la faena. Y acá lo que van a ver en este cuadro es cómo se distribuye la oferta en términos de participación mes a mes a lo largo de los 12 meses del año. En este caso, un promedio de los últimos 6 años, pero le diría, la curva, el dibujo, es similar todos los años. Lo que cambia es el volumen o la cantidad ofrecida, pero lo que no cambia es la estacionalidad del momento de la oferta. Con lo cual, claramente uno puede ver que la mayor oferta se concentra de abril a junio y la menor oferta se concentra de octubre hasta febrero. No por casualidad les muestro este gráfico para decirles que estamos ingresando o ya hemos ingresado al periodo de menor oferta de terneros del año. Por lo tanto, lo que vamos a ver en términos de oferta en los próximos 5 meses es el periodo estacional de menor oferta. Cuando miramos los precios, y acá en los precios les quiero aclarar que son los precios en pesos, pero deflacionados o ajustados por el índice de precio al consumidor, hasta el 2015 por el IPC Congreso, del 2016 en adelante por el INDEC, para que de alguna manera, digamos, sacar de la cancha esta discusión sobre los precios del INDEC eran o no los reales. Vamos por ese camino y lo que nos encontramos es algo lógico, y que a mayor oferta menor precio. Nada que no sepamos, y mucho menos ustedes que viven de los números, digamos, ¿no?
Pero sí acá aparecen algunas cosas francamente interesantes en términos de oportunidades. Está muy claro que si yo quiero entrar en el proceso de la invernada o del engorde, en un proceso más rápido como puede ser el feedlot, voy a tratar de comprar en el periodo de mayor oferta, le hace abril, mayo, junio, julio, por acá. Soy fantástico, compré ahí. Ahora bien, si yo compré acá y lo meto en un corral como hace la mayoría de los productores argentinos, y en el corral 120 o 150 kilos se hacen entre 4 meses y medio, yo digo 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y me pongo por acá. Muy bien. Si yo vendo por acá, digamos en este momento en precio, yo diría, bueno, estoy vendiendo bien. Mezclé los temas. Yo compro acá, digamos, en el momento de mayor oferta, y lo vuelco, y ya vamos a ver el otro gráfico, para ver en qué momento vendo ese gordo. Acá lo único que quiero mencionarles es esto. Si yo soy productor de cría y pudiera retener ese ternero al pie de la madre, y en lugar de venderlo acá, lo pudiera vender acá, y son 1, 2, 3, 4 meses. No es mucho más. 4 meses, ¿qué son en términos de oferta forrajera? Lo que los ganaderos, para engañar a los agricultores, decimos, ¿por qué no hacemos un barbecho cubierto? En el fondo es un verdeo de invierno entre 2 cosechas gruesas, digamos, ¿no? Digo, bueno, siembro en abril o siembro en mayo, depende del periodo del año, después que puedo o sobre la cosecha de la gruesa, digamos, me hago una cobertura, incluso que permite una mayor conservación del suelo, y me lo como antes de que ya empiece a dar vuelta el suelo o a hacer una directa frente a la cosecha gruesa, y me aprovecho un volumen de pasto muy abundante, y muy interesante y muy nutritivo para la recría entre julio y octubre, y termino vendiendo mi ternero por acá, con más kilos, el mejor momento de venta, porque lo que vemos acá en realidad es un incremento genuino en moneda constante de casi el 10% del valor por kilo vendido. Es decir, oportunidades que básicamente me permiten desestacionalizar el momento de venta aprovechando las mejores oportunidades de demanda del mercado. Ahora bien, junto con la estacionalidad, que es claramente una fuerte formadora de precios, en donde a mayor oferta menor precio y a menor oferta mayor precio, el otro aspecto a considerar, y cada vez, digamos, con mayor intensidad en la medida en que los engordes a corrales y la suplementación se vuelven una herramienta cada vez más utilizada, es la relación entre el precio del producto final, le hace un novillito o un ternero gordo para faena, y el costo del alimento, en este caso representado por el valor del maíz. En general, las raciones que uno utiliza para alimentar, para recriar o para engordar, el costo se parece mucho al precio del maíz puesto en pizarra Rosario. No es exactamente directo porque hay muchos ingredientes, pero cuando uno va comparando a lo largo del tiempo cuánto cuesta una ración de alimentación para recría y engorde, se parece mucho al precio del maíz pizarra Rosario. Esto ténganlo en cuenta en las proyecciones, es un dato interesante que simplifica, por supuesto, los números de proyección. Ahora bien, ¿qué es lo que estoy tratando de mostrarles en esto? Miren, acá van a ver en los últimos 7 años, o 6 años y pico, cómo fue fluyendo la relación entre cuántos kilos de maíz yo podía comprar cuando vendía un animal medido en kilo vivo, un gordo para faena. Bueno, la media, más o menos a lo largo del tiempo, nos da entre 11 y 12 kilos de maíz pizarra Rosario que yo puedo comprar con el precio que me pagan por 1 kilo de animal gordo para faena liviano, ¿no? En este caso estamos hablando de novillitos. Y digamos así, y estas fluctuaciones fenomenales tienen mucho más que ver con el precio del maíz que con el precio del gordo. Es decir, lo que fluctúa mucho más, sobre todo en los últimos años, ha sido el precio del maíz. Cuando uno mira, por ejemplo, que en el año 2013, yo podía comprar muy poco maíz, en el fondo lo que me está diciendo es que el precio del maíz en relación al del gordo estaba muy caro. O si ustedes quieren, el gordo barato en precio al maíz, pero lo que ocurrió es que lo que se había disparado era el precio del maíz, y cuando miramos, digamos, una mejor relación a partir del 2015 y 2016 en adelante,
es que en realidad lo que ha bajado es en términos relativos el precio del maíz rosario. Hoy nos encontramos más o menos por acá arriba, estamos casi a los niveles más altos de la última década. Y si uno suma, digamos, que nos encontramos ahora en el periodo de menor oferta y le agregamos una relación fantástica de conversión de maíz en carne, coincidirán que lo que está ocurriendo con el precio de la invernada no es otra cosa que la respuesta a una demanda que necesita, entre otras cosas, comprar animales jóvenes para transformar ese maíz de relativamente bajo valor en carne. ¿Está claro el punto? Si lo miran sobre Pizarra Rosario, estos son los números. Ahora, mi amigo David Lacroce, que tiene campo en Las Lajitas, Salta, a 1.300 kilómetros de Buenos Aires, o de Rosario, que es donde va a mirar o va a poner el maíz, los 2.350 pesos la tonelada de hoy, a él le representan en la tranquera del campo 1.300. ¿Se imaginan cómo está David desesperado buscando terneros para no pegarse un tiro cuando tiene que vender el maíz en Rosario, digamos, y darle todo el dinero a los muchachos de los fletes y algo más? Con lo cual, digamos, tengan en cuenta estos temas cuando uno proyecta cuáles pueden ser los precios de la invernada, qué es lo que va a ocurrir con el maíz, además del periodo estacional. Por lo tanto, si hoy creen que el precio de la invernada o del ternero es alto, esperen para ver noviembre y diciembre. Mientras tanto, no haya algún cisne negro en el precio del maíz, que no se espera, por cierto. Muy bien. Como verán, yo lo miro del lado del ganado. Mis amigos de Ablink y otros lo miran desde el lado del maíz, pero bueno, yo no soy quien para formar el precio, lo tomo y aprovecho la oportunidad. Miren lo que pasó en el 2004, cuando uno compara la relación entre el precio del ternero y el precio del gordo. Léase lo que nosotros llamamos en la jerga la relación de compra-venta, es decir, cuántos kilos de gordo tengo que poner o qué porcentaje de más por sobre el precio de gordo para poder reponer y comprar un ternero. Y esto es en la relación directa, instantánea, es decir, hoy, por ponerlo en números, un ternero de 45 y un gordo de 35 o 38. Y esto es lo que veíamos allá por el 2014. Perdón, esta es la curva de 35 años, donde nos muestra que la relación más o menos es del orden del 15%, y que por supuesto en el momento de mayor oferta se produce el menor costo de reposición. Entonces el ternero vale un poco menos y estoy mucho más cerca del precio del gordo para reponer. Pero si miramos el 2014 van a ver una curva increíble. Y lo que nos tenemos que preguntar es qué ocurrió para que una relación que era muy cercana al 1 a 1 se transformara en los periodos del último trimestre en casi 30% más. 30% más en un negocio de feedlot de 3 o 4 meses o de 5 meses, yo diría que si no lo inviabiliza lo deja muy, muy tembleando, porque es un periodo muy corto en donde yo, para poner un ejemplo muy burdo, si compro un animal de 200 kilos en términos relativos al costo, es como si me entregaran 140, digamos, y tengo que remontar de abajo para llegar en términos de costo y de rentabilidad, recuperar los 60 kilos o el 30% de más que pagué respecto de lo que voy a producir. Y esto fue básicamente por la brutal caída de los precios del maíz que normalmente se dan para el periodo de la cosecha del hemisferio norte. Es decir, los grandes cambios tiende a verlos cuando aparece la cosecha en el hemisferio norte. ¿Por qué? Bueno, porque los precios se rigen por el mercado de Chicago, porque es la mayor producción mundial de maíz y claramente tiene un enorme impacto en el precio internacional. Ahora bien, 2015 el maíz siguió estando barato. Ya sobre finales del 2015 el gobierno, además de quitarle las retenciones a la exportación de la carne, también le sacó el 20% a las retenciones, a las exportaciones de maíz, que desde el punto de vista de los que transformábamos en carne era un subsidio encubierto, claramente. Con lo cual, en el 2016 vimos digamos así, dibujo de relación que estuvo en torno del 20% en el promedio anual y que empieza a dibujar algo más parecido a lo que es la curva de 35 años. ¿Y cómo estamos yendo en el 2017? Bueno, veníamos bastante parecido al 2014, bastante más arriba, Veníamos con un maíz más o menos de precios, yo diría, razonables, pero no regalados,
y de nuevo cosecha americana, mes de junio, mes de julio, se cae el precio del maíz y lo que estamos viendo ahora es una curva que empieza a parecerse, digamos, a esta que está mostrada acá arriba. Es decir, otra vez vamos camino al 25-30% de precio del ternero por arriba de del gordo. Me detuve un poco en esto porque buena parte de los modelos ganaderos, algunos integrados y otros que parten del ternero, digamos, para ellos la relación de valor entre ternero y novillo es esencial y es bueno saber que además del efecto estacional que se genera y se repite todos los años, que no debería sorprendernos, la relación entre gordo y maíz es esencial en la formación del precio del ternero. Así que de alguna manera, siguiendo al maíz, pueden tener una previsión de qué es lo que va a pasar. Y por último, y ahí sí me había equivocado en el gráfico anterior, les quería mostrar un poco lo que ocurre cuando todos hacemos lo mismo, en un negocio en el que básicamente todos hacemos lo mismo. Y lo que ocurre es esto. Acá tenemos la curva de precios del ternero que habíamos visto 4 diapositivas atrás, en la que relacionaba oferta con precio. Que el menor precio lo estamos teniendo en el mes de julio y los mayores precios se dan en el último trimestre. Y lo que les quería contar es esto. Como yo les dije, yo compro en junio porque soy un tipo avispado. Entonces compro en junio y compro muy barato. Lo mando a un corral, como hacemos casi todos, y 4 meses después lo vendo. Así que 4 meses después es 1, 2, 3, 4. Lo vendo acá. ¿Y qué pasa ahí? Y lo vendo en un precio baratísimo, el menor precio del mercado. O sea, compré barato y vendí barato. Ahora compro caro. Che, sos un tonto, compras caro. A ver, 1, 2, 3, 4 meses, pero vendo caro. No perdí plata, pero tampoco gané. Entonces, el gran tema, en lo que tenemos que pensar, yo digo, en este caso, es ciencias económicas, ayuden a los productores, habrá algunos productores también, es decir, desestacionalicemos el momento de la venta. Porque si todos compramos barato, todos al mismo tiempo vamos a salir a vender barato. Entonces, hay distintas fórmulas, hay distintas herramientas que nos permite, como les decía hoy, con un barbecho cubierto o un berneo de invierno entre gruesas, o directamente un berneo de invierno que bien se lo paga más allá de la gruesa, que hoy además tenemos cultivos de segunda como el maíz que nos permiten incluso estirar el periodo de pastoreo. Bueno, yo podría comprar acá, lo meto recién en el corral por acá y vendo 1, 2, 3, 4, lo vendo por acá. Digo, no es difícil. Es simplemente poner un poquito más de cabeza y pensar que se pueden hacer las cosas bien de otra manera para salirse de esta trampa de todos hacemos lo mismo y no ganamos plata. Déjenme hablar un poquito de, lo vamos a pasar, déjenme hablar un poquito del mercado internacional para no perderles mucho, no hacerles perder mucho más tiempo. Miren, esto es básicamente una fotografía de las proyecciones de lo que va a ocurrir el año que viene por los países importadores de carne vacuna. Después vamos a ver el conjunto y explicarles por qué está pasando lo que está pasando. Pero cuando uno mira quiénes son los países hoy principales importadores de carne, se va a encontrar con Estados Unidos, China, Japón, Corea, Rusia, Hong Kong, Europa, Chile, bueno, y así hasta terminar. Puse 10 y el resto lo puse en otros. Y las columnas amarillas, que es lo que quería destacarle, son aquellos países o regiones o mercados a los que la Argentina no tiene acceso. Por cuestiones sanitarias, por cuestiones de negociación, miles de razones. Pero digamos, cuando uno suma los amarillos, se encuentra que la Argentina hoy está afuera del 40% del mercado mundial de carnes. ¿Estamos cerca o lejos de ingresar? La verdad que estamos cerca. Lo que pasa es que estamos cerca, pero venimos remontando una cuesta de más de 10 años de haber salido de los mercados. Y estas cosas se pagan. Nada es gratis cuando uno comete un error. Cuando mentimos con lactosa, nos costó una fortuna. Cuando decidimos no cumplir con los compromisos y bajamos los contenedores del barco que iban a Alemania para atender la demanda extraordinaria del Mundial de Fútbol, y lo bajamos, los muchachos alemanes nos hicieron la cruz. Y cuando dejamos de atender a Israel, que éramos el 50% del abastecimiento de Israel,
los israelitas con mucho criterio dijeron, te vamos a seguir comprando, no te preocupes, pero ahora no va a ser el 50, ahora vas a ir al 20 o al 25, porque ¿sabés qué? Mientras vos me dejaste colgado, Uruguay, Brasil y Paraguay me atendieron. Y estas cosas se pagan. Entonces, hoy uno ve un enorme esfuerzo de los negociadores, de la Cancillería, del Ministerio de Agricultura, etcétera, que van a tratar de recuperar y decirle, che, ahora me voy a portar bien. Abrime, dejame, negociemos. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué se está haciendo, pero fundamentalmente lo que tenemos que tener en claro, que hoy tenemos una oportunidad extraordinaria, no solamente por lo que implica la demanda internacional, sino porque nosotros mismos, dentro de nuestro, digamos así, circuito cerrado de exportaciones, tenemos la probabilidad de incrementar acceso al 40% más del mercado. Muy bien. Vamos a ver ahora qué pasó en los últimos 10 años en el mercado mundial de la carne. No quiero hablar de las proyecciones de 2026 porque en general las proyecciones son una buena intención, pero después veremos qué es lo que va ocurriendo en el mundo con todos los factores que impactan positiva y negativamente. Pero lo primero que les quiero mostrar es esto. Cuando uno mira que hace 10 años el mercado mundial estaba por debajo de los 8 millones de toneladas y que en el 2016 cerró por arriba de los 10 millones de toneladas, lo primero que tiene que considerar es que el mercado mundial de la carne en los últimos 10 años creció más o menos a un ritmo del 3% anual, digamos, o si ustedes quieren 30% en los últimos 10 años. Una cifra francamente fenomenal para un mercado maduro. No estamos hablando de una nueva tecnología que está ganando mercados de a millones, sino que es un mercado muy maduro que claramente ha mostrado un desarrollo y un crecimiento fenomenal en los últimos 10 años. Y ese crecimiento, cuando uno lo analiza por las regiones que están mostradas por colores en las columnas, como podrán ver, se da fundamentalmente en Asia, centralmente en Asia, en donde China es el motor del crecimiento de las importaciones, también se da en África y en América Latina. Si ustedes miran América Latina, el tamaño de las columnitas, lo mismo en África. En tanto que en Rusia, Europa y en el NAFTA están iguales o menores. ¿Qué tienen de común estas regiones, por decirlo de alguna manera, o países? De común tienen que en realidad se trata de economías emergentes o en crecimiento o en desarrollo, en donde se nota un cambio muy significativo en los procesos de urbanización, en donde ya la persona empieza a depender de terceros que los provea el alimento, antes lo generaba per se, se va a grandes ciudades y empieza a ganar un salario que quintuplica el salario que tenía, y empieza a acceder en términos de ingresos económicos que le permite darse algún gustito, entre otras cosas, comer un kilo o una hamburguesa o alguna cosa de carne vacuna. Este es un primer tema. Cuando uno mira este volumen de crecimiento, se debe preguntar si en realidad el 30% del crecimiento fue el tope de lo que la demanda quería. O que en realidad, porque bajó el precio, consumieron más porque era un producto accesible, o a la inversa, digamos, no pudieron crecer más en el volumen porque no hubo más oferta para satisfacer esa demanda. Y esto lo vemos vía precio. Y acá vamos a ver un gráfico de 10 años en los precios índices de la FAO, que hace promedios mensuales en los principales mercados para los distintos commodities. Acá vamos a ver la evolución del pollo, del cerdo y del vacuno, medido en números índices, partiendo de base 100, enero del 2007, para medir 10 años. Y acá van a ver la evolución del pollo y del cerdo. Bueno, las subas y las bajas tienen que ver, en todos los casos, con las evoluciones del precio de los commodities. Si pusiéramos la soja o pusiéramos el petróleo, los dibujos se parecen, no los montos. Muy bien. Así que cuando uno mira esto dice, bueno, en realidad pollo y cerdo arrancaron en 100, terminaron entre 120 y 130. Diríamos que cuando uno deflaciona, porque también hay inflación en las monedas que se utilizan, o efecto de la inflación, más o menos terminan palo y palo. Es decir, un mercado en el que la oferta y la demanda encuentran un razonable equilibrio. Ni sobra en exceso para generar bajas, ni falta demasiado para generar alzas significativas. Cuando miramos el vacuno,
que les recuerdo que creció el 30% en el volumen, nos encontramos que el precio ha quedado en 70% arriba, con una línea de tendencia que se parece a los 45 grados. Algo extraordinario, que nos demuestra centralmente que la capacidad de abastecer una demanda en crecimiento resultó insuficiente para abastecerla y por lo tanto en los mercados arbitraron vía mayores precios una oferta escasa. Así que tenemos mercado en crecimiento, precios en crecimiento. Y ahora veamos, digamos, un cuadro, que van a ver muchos números, pero me voy a ir a los temas concretos para no marearlos, digamos que de alguna manera empieza a mostrar esto que les mencionaba, de qué está pasando en los países en desarrollo, centralmente con el incremento en el poder adquisitivo de sus habitantes, en este caso mirándolos como consumidores, digamos, ¿no? Es un trabajo que hizo la OECD, saben qué es, y tiene muy poco tiempo de publicado, en donde nos mostraba que en el año 2009, esto es hace 8 años atrás, o 7 si uno lo mira a final de promedio de año, sobre el total mundial de 6.500 millones de habitantes, alrededor de 1.900 alcanzaban el estatus en términos de ingreso de lo que se conoce como clase media. Esto es un habitante o una familia o un grupo que accede, digamos, a un ingreso que le permite, además de satisfacer sus necesidades básicas, que le sobra algún pesito para cambiar el auto, para cambiar la casa, para cambiar lo que sea, o para comerse un kilito de carne. De los cuales, en aquel momento, uno lo que veía era que básicamente 54% de la clase media mundial estaba en Europa y en Estados Unidos. Y apenas, digamos, apenas un 28% en Asia-Pacífico. Pasaron 11 años, nos proyectan al 2020, dentro de 3 años, y ya están estimando que el total de la clase media mundial, sobre 7.000 millones de personas en el mundo, va a ser de arriba de 3.000. De las cuales prácticamente la cantidad de habitantes de clase media que había en Estados Unidos y Europa, 1.000, se mantiene. Por lo tanto, baja en la participación en esas regiones y sube extraordinariamente casi al doble en Asia-Pacífico. De nuevo China, pero no es solo China. Es China, es Corea, es Taiwán, es Singapur, es Malasia, es Indonesia, digamos, no es solo China. Y esto es algo extraordinario, porque cuando uno sigue adelante en las proyecciones, y ahora ya nos hablan del 2030, pasado mañana, en términos de lo que son los avances generacionales, en donde ya sí estamos estimados 7.500 millones más o menos de personas en el mundo, ahora nos cuentan que va a haber 5.000 en clase media. Y que esos 5.000 van a representar más o menos el 55% de la población mundial. Y por supuesto, casi 2/3, sin el casi 2/3 de eso van a estar en Asia-Pacífico. ¿A dónde voy con esto? Voy al siguiente punto. Nosotros como ganaderos, nosotros como Argentina, ya estoy, muchas gracias. Si tengo un minuto les cuento algunas cosas que estamos planteando al presidente en la mesa de carne, pero vamos, yo con este tema finalizo la presentación. Lo que les quiero contar es esto. No existe un commodity en el mundo en el que la demanda supera largamente la capacidad de producción, si consideramos además las restricciones que tiene el mundo para producir carne vacuna. Por la competencia del uso del suelo, que no es multiplicable, no se puede transformar la cría, o si se puede, en condiciones muy complejas, digamos, en un proceso superintensivo como puede ser el cerdo del pollo, con lo cual la tierra va a seguir siendo una fuerte limitación al crecimiento, a lo que se le agrega la cuestión de la sustentabilidad ambiental y social, que cada vez está ganando más espacio en la consideración de los consumidores en el mundo, sobre todo de aquellos consumidores de los países intelectualmente más desarrollados, ya no digo económicamente, que exigen además consumir un producto que respete la responsabilidad vinculada al medio ambiente, a lo social, etcétera, etcétera. Así que si uno suma las limitaciones de la producción y le agrega el crecimiento fenomenal esperado de la demanda, yo le diría,
en ganadería, y alguien, no me acuerdo con quién charlé, me dice, che, ¿y qué oportunidades va a haber para la ganadería? Yo le digo, extraordinaria, si no es un problema de ser optimista o pesimista, sino de ser realista y leer qué es lo que viene. Por supuesto, dicho esto, también les digo, en el medio los argentinos. Y para hablar de los argentinos, ¿dónde lo dejé esto? Ah, era esto. En el medio los argentinos, me gustaría de alguna manera contarles un poco cuál es la agenda hoy de la mesa de carnes. El presidente nos recibió, nos pellizcamos una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. No podíamos creer que después de la maratónica elección del domingo, el lunes a las 3 de la tarde, el señor cayó, dijo, buenas tardes, gracias, vamos a trabajar. Y estuvimos 2 horas y cuarto. Créanme, no existe. No, yo no lo podría hacer. Una cosa inédita, que además finalizó la reunión cuando dijo, ¿algo más? No, es todo lo que teníamos para contarle. Dijo, bueno, los espero el 15 de diciembre. Leyó, había tomado nota los puntos que habíamos acordado. Así que nada, no estoy haciendo política. Les cuento algo que viví y no que me contaron, ¿no? Algo extraordinario, pocas veces visto. Muy bien, ¿cuáles son los temas? Además de, por supuesto, el tema de la reformalización, reforma impositiva, tributaria, o como ustedes quieren, que en los próximos días nos empezaremos a enterar. Ya cada uno ha escuchado un poquito en algún pasillo qué es lo que viene o qué es lo que puede venir, pero digamos, de esto no voy a hablar, primero porque no sé, y segundo porque todavía hay que ver cómo sigue. Pero sí les puedo decir en qué cosas estamos preocupados en la cadena. Y el tema central que nos ocupa y nos desvela es la reducción de la informalidad, que por supuesto no es solo de la cadena de ganados y carnes, sino que de la economía argentina. Tampoco se lo voy a contar a ustedes. Pero en la cadena de ganados y carnes se creó una cultura de la informalidad que supera largamente el promedio de otras actividades. Por lo tanto, la visión de la mesa, y acá somos 27 entidades en las que se incluyen los evasores más importantes, o sea, logramos juntarnos todos, lo bueno, lo regulares, lo malo, lo peores, y todos, y consensuar cosas, en donde todos entendimos que para poder crecer y para volver a tener competitividad y protagonismo internacional, o nos formalizamos o seguiremos en el barro. No hay término medio. En el medio, el que la sabe hacer mejor pasará el barro sin problema y el otro se va a quedar encajado. Pero está claro que si tenemos futuro, solo será a través de la formalidad, y ahí hay una batería enorme de temas que no los quiero aburrir, pero que incluyen, por supuesto, temas de pagos anticipados. Hoy vi tu mail ayer sobre el tema de los aportes sociales, que logramos que el mismo día de la reunión nos dijera mañana sale la resolución, que era un pedido que teníamos. También el pago anticipado de ingresos brutos, a las que se redujo en más de casi un 70% para los matarifes, de 1,75 a 0,5. Es decir, hemos logrado muchas cosas. Cuando digo hemos, digo no la mesa, la interacción público-privada, digamos, ¿no? O privada-pública, como ustedes quieran en el orden. El tema de las cajas negras, las balanzas electrónicas, la cámara de video en palco de faena, en fin, muchas cosas que están saliendo a una velocidad que no imaginábamos hace 3 años cuando empezamos a pensar el tema. Así que para nosotros sigue siendo el tema de mayor importancia de cara al futuro, y que como es un tema cultural nos va a llevar mucho tiempo, además de poner medidas. El segundo tema que nos preocupa enormemente, y esto es muy específico de la actividad, tiene que ver con el SENASA, que es el organismo de control sanitario, que es mucho más que el que controla que no haya enfermedades entre los animales, es el garante de las exportaciones argentinas frente a terceros países. Razón por la cual, si queremos volver al mundo, tenemos que tener un organismo que no solamente sea lo suficientemente confiable para terceros, sino que además lo haga de forma eficiente. Por lo tanto, acá hay mucha tela para cortar, y cuando digo tela no digo cabezas, digo reformular una entidad más moderna, más profesional y más acorde a los requerimientos de los objetivos que nos planteamos. Obviamente, ya les dije que estamos 40% abajo, por lo tanto, apertura de mercados, negociaciones de ingreso y arancelarias son otro de los grandes temas. Yo diría, de los 3, en este es donde los funcionarios y el gobierno y esta interacción público-privada
está caminando más rápido. Lo que pasa es que te encontrás con la resistencia, con la reacción y en algunos casos con la negativa del otro lado del mostrador, digamos. Lamentablemente, digamos, llegamos un poquito tarde con el cambio de gobierno y con la decisión de avanzar en el mercado de Estados Unidos, porque cuando cambió el gobierno se fue Obama y vino Trump, y no voy a hablar de estos temas, pero saben lo que significa en términos de proteccionismo, cierre de mercados, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos, no está siendo fácil, pero sí vemos que hay un avance importante en Estados Unidos, muy importante en Japón y Corea, que son los países que más pagan, y en China, que veníamos muy demorados y mirando los pajaritos de colores, la verdad que en los últimos 6 meses ha habido un avance muy grande que nos va a permitir no solamente vender lo que vendemos hoy, que es carne congelada y sin hueso, que es la categoría básicamente vaca, de menor valor, sino en entrar en las categorías de mayor valor, como las enfriadas sin o con hueso, para atender los mercados de alto valor. Nos preocupa enormemente que no tengamos novillos y la verdad que le fuimos 2 o 3 veces con propuestas vinculadas a desgravación impositiva, efectos de impuesto a las ganancias. Primero decíamos, para la venta de los novillos, después nos dijeron, no tenemos un mango, entonces se nos ocurrió otro mecanismo que era, permitime desgravar los kilos adicionales, es decir, no vas a tener costos respecto de la situación actual y dame algún beneficio para estimular a los productores sobre los kilos de más que pueda producir. Bueno, no lo presentamos en esta última reunión porque todavía tenemos dudas de la practicidad de la implementación, pero en 15 de diciembre veremos si tenemos éxito. Pero no es el último tema y el único. Sin duda la transferencia de conocimientos es uno de los grandes temas para que el productor comience a entender lo que yo les conté en los primeros 15 o 20 minutos de la charla. Mirá, tenés 2 caminos. O tomás la decisión de empezar a producir materia prima que va a ir a exportación, y eso es optativo, o vas a ir por el camino de la obligatoria, porque si seguís haciendo animales pequeños y jóvenes para el mercado interno, se va a destruir ese precio y finalmente vas a hacer el pesado porque te va a pagar más, no porque valga más, sino porque el otro, el que estabas haciendo hoy, va a valer mucho menos. Esta es la que no queremos que ocurra. Y el último tema, que no es menor, y en esto sí hubo un compromiso formal de sacarlo antes de fin de año, es que el ganado sea garante del préstamo para el cual ha sido asignado. Esto es, parece simple decirlo, desde el punto de vista de las garantías que requieren los bancos se estaba necesitando, entiendo que ya está prácticamente a punto de resolución, un mecanismo por el cual, digamos, no se puedan extender guías de traslado por el monto de la cantidad de animales que están bajo garantía prendaria, pero, digamos, si esto ocurre, no sería raro de ver en algún momento del 2018 que la tasa para los créditos prendarios de la Hacienda basados en la propia garantía del animal, se parezcan a la de los créditos hipotecarios. Es un sueño, veremos el año que viene si es un sueño que se puede cumplir o es una utopía. La verdad que el Banco Nación la está comprando, vamos a ver si la puede poner en marcha. Bueno, cueros es un tema muy específico de la industria, pero es un disparate. Digamos, el único producto de la cadena que se paga 10% de retención sobre cueros, digamos, crudos y semielaborados, pero lo más disparatado es que uno no paga esa retención sobre el aforo del valor FOB, sino que lo paga sobre el aforo de un valor CIF teórico Chicago. Cuéntenme de qué se trata. Pero bueno, estas son las cosas por las cuales en muchos casos ciertas industrias viven subsidiadas por el esfuerzo de las otras de la misma cadena. Así que esto está también en camino de cambio. Seguro en multirriego lo pedimos todos y ojalá avancemos claramente, ni que hablar lo que ha ocurrido este año. Y por último, digamos, y en esto, Gabriel, te quería agregar, no sé dónde está Gabriel, que me precedió. Ah, Gabriel, perdóname. Vos lo mencionaste cuando hablaste de carnes del pastizal, te diría, es central pensar en esquemas de carnes sustentables, entendiendo por sustentabilidad medio ambiente, social y económico, es decir, la propia sustentabilidad de la empresa o del negocio, porque lo que viene en el mundo es una demanda, como ya está hoy en la soja, de productos que no provengan de deforestaciones ilegales, de bla, bla, bla. Con lo cual, este es un tema a que le queremos dar mucha importancia, no solamente para capturar algún valor, sino básicamente para no perder, digamos, para que no nos deslisten de esto. Bueno, y con esto quiero terminar, no los quiero aburrir más. Si hay preguntas, muchas gracias por la atención.
Bueno, agradecemos a Víctor Tonelli. No sé si hay alguna pregunta, un par de preguntas puedes responder por ahí. Buenas tardes. ¿A dónde estás? Acá. Ah. Eduardo Ponza, de la Facultad de Veterinaria, y quería hacer, gracias por la charla interesante, y quería hacer dos preguntas. Uno es que recientemente en Holanda se anunció que en 4 años estaría disponible la carne cultivada en restaurantes y en 7 años estaría disponible en supermercados. Estos no son tejidos, sino que son células, que reemplazaría o podría sustituir a una hamburguesa. Y el otro tema es esto último de los gases, del tema ambiental, en donde la ganadería vacuna, por el momento, parece que sale perdiendo en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero y en huella hídrica. Entonces, ¿cuál es su opinión respecto a estos dos temas? Me sacaron la presentación, pero te contesto a la segunda primero, porque en la última frase yo había puesto, digamos, avanzar en el tema de la sustentabilidad, en el concepto más amplio, no solamente de medio ambiente, y trabajar, y acá sí hay una ponencia y un trabajo que estamos haciendo para ir a nivel mundial, trabajar en el concepto del balance. Porque vos tenés emisión y secuestro de carbono. Los países que no secuestran, los industriales, le hace Japón para poner tal vez el ejemplo más extremo, digamos, habla solo de emisión. Entonces fue llevando la discusión en reducir la emisión, pero nunca hablan de secuestro. Y la verdad es que en los modelos donde está la ganadería silvopastoril, yo no digo la deforestación, es decir, ya con ordenamiento territorial y de biomas, digamos, cuando uno mira el Mercosur, Argentina, Uruguay lo dejo un poquito de lado porque no tiene casi ya bosques para deforestar, pero sobre todo Argentina, Paraguay y Brasil, el secuestro generado no solamente por las plantas, sino por las raíces, hoy nos está dando balance positivo. Con lo cual, yo digo, no tenemos que ser tan nabos de seguir el rumbo de la emisión, porque la verdad es que así como otros emiten un poco menos, nosotros no solo emitimos menos o podemos emitir menos, sino que estamos secuestrando mucho más de lo que emitimos. Así que en eso te diría, si somos inteligentes, capaces y talentos hay para poder hacerlo, te diría, me parece que vamos en un camino piola si logramos convencerlo de que hablemos de balance y no de emisión. Ahí le tengo menos miedo. Lo otro, la verdad que es una respuesta muy difícil de darte, porque cuando hace 4 o 5 años empezaron los procesos y un kilo de hamburguesa valía $1,5 millones, digamos, uno decía, qué loco se le ocurrió esta historia, ¿no? Y claramente ese loco cada vez se va acercando más a la posibilidad concreta de ofrecer un producto que no va a ser igual, pero que puede ser parecido. Y en este sentido se ha avanzado en 2 líneas, digamos, en lo que es la carne vegetal, llamémosle así, para vos que te encanta, vas a comer hamburguesa, pero vegetal, así no vas en contra de tus principios. Bueno, que tiene limitaciones porque claramente es otro producto, pero sí, evidentemente, con la multiplicación de células. Con antibióticos y hormonas. ¿Cómo, perdón? Con antibióticos y hormonas. Bueno, digamos, este es otro tema, no necesariamente en la Argentina. No necesariamente en la Argentina. El tema antibióticos va rápido. Hay cada vez mayor conciencia, la Argentina todavía ese es un tema que no lo ha tomado dentro de su agenda, pero a medida que el mundo le vaya pidiendo animales never ever con tratamiento de antibióticos, lo irá tomando, porque al final te lo terminan pagando. Pero te diría, el tema hormonas no es un tema de la Argentina, al contrario, es un debate en el que estamos jugando de atrás, no lo usamos. Vuelvo al tema de la multiplicación de células. Digamos, hasta ahora lo que pensamos respecto de la evolución de este tipo de productos hacia el futuro es que probablemente vaya más apuntado al consumo masivo tipo hamburguesa, digamos donde además le pones ketchup y qué sé yo, y más o menos zafa, y probablemente revalorice los cortes de alto valor a partir del músculo. A eso hay que agregarle, como hablé, responsabilidad social, no antibióticos, es decir, todo lo que se viene, que es un montón. Muchas gracias. Sí.
en esta proyección que vos planteás de ventas cuando el precio es mayor? Mira, en cualquier, digamos, lugar donde se instalaron los mercados de futuro, con opciones también, Puticol, que todavía en la Argentina va a venir, pero todavía no está, han funcionado bien. En la Argentina ya tuvimos dos experiencias fallidas, digamos, una ya por el 90 y pico y otra en la década de principio del 2000 o algo parecido, que fueron el Merfox y un Rofex que era índice de novillo. La verdad que en aquellas circunstancias, sobre todo la primera en el Merfox, fue en el 80 y pico que vino la hiper de 1000%. La mayoría de los jóvenes no sabe de lo que estoy hablando, pero otros sabemos de lo que estoy hablando. Era imposible tener un mercado de futuro porque en realidad que era un peso, digamos, ¿no? Con lo cual creemos que ahora se empiezan a dar las condiciones y sobre todo creemos que las exportaciones y los jugadores que empiecen a pensar en exportaciones, donde habrá contratos en dólares. Hasta ahora el mercado de futuros es en pesos, pero a fin de este mes lanzan el futuro en dólares. Va a empezar a generar un atractivo que le permita alcanzar volumen. Hasta ahora, en menos de 2 meses, se llevan cerrados contratos por más o menos 2 millones de kilos, que no es nada. No es nada. Son 2.000 contratos, digamos, no es que sea 2 millones suena fuerte, pero cuando lo pones en términos del mercado global es nada. Pero arrancó, y arrancó bien. Todavía los frigoríficos no están esperando el de futuro y probablemente nos lleve 1 o 2 años más. Ahora, el día que tengamos mercado del futuro, no solamente le va a permitir tener esa herramienta al productor, sobre todo al invernador que compra hoy un ternero, lo tiene que recriar, lo va a tener que recriar para hacer el novillo y lo va a vender 6, 8, 10, 12, 14 meses después. Tiene costos más o menos conocidos, si quiere asegurarse una salida, fenomenal, pero sobre todo, todo lo que tiene que ver con el tema de préstamos y tasas. Porque si al banco tiene un instrumento de cobertura hacia el final del préstamo, claramente puede bajar sensiblemente las tasas, hoy no las tiene. Así que yo le tengo esperanzas, no va a ser una cosa inmediata, va a llevar tiempo, hay que difundirlo. Es una herramienta que está muy bien pensada, que no tiene mayor costo, pero que requiere de un cierto conocimiento, entrenamiento y sobre todo volumen. Si yo hoy quisiera cerrar, hoy hay contratos abiertos para febrero y abril. Si yo quisiera cerrar un contrato para diciembre del año que viene o octubre del año que viene, no lo tengo. Bueno, tengo que esperar para que suceda, pero creo que va a ocurrir. Ojalá, esperamos que así sea. Bueno, agradecemos mucho a Víctor su participación y le vamos a entregar un presente de la jornada.